Entonces vamos a ir finalizando con el último tip. Bueno, y para finalizar, algo muy importante para mí es aprender a negociar y aprender a dar en esas necesidades del usuario, porque si yo aprendo a negociar, identifico las necesidades del usuario, es más factible que al negociar con ellos pueda generar mejores ingresos y no me rebajen tanto, porque si yo ofrezco un buen show, si yo sé negociar con ellos, si yo sé hablarles y persuadirles, explicarles el por qué esa persona va a pagar ese buen show conmigo y yo le voy a ofrecer esto, lo otro, pues va a hacer que él diga, bueno, aquí el precio no me importa tanto, pero ella en realidad me está ofreciendo algo muy bueno, me está dando un valor agregado. Entonces ahí está donde están las negociaciones, como cuando ves, no sé, a Claro, tú ves a Claro y te dicen, oye, te tengo este paquete y si llevas ahora mismo te llevo esto y te doy esto y te doy lo otro, y usted termina pagándolo, termina un gana y gana, vuelvo a lo mismo. Cualquier negociación debe ganar, él debe ganar. Yo entonces como modelo debe sentir eso, de que esa negociación que estoy haciendo vale porque es mi tiempo el que estoy vendiendo, es un servicio el que estoy ofreciendo. Entonces ahí es donde si hago una venta efectiva me lo van a pagar muy bien y la idea es que ese usuario quede muy contento. Por eso debo de saber hacer una venta completa, no solo cómo lo persuado y cómo hago la venta y cómo negocio para ir a un privado, para que él pague X show, X video, sino que ahí también debo hacer dentro de ese show lo mejor posible, la mejor venta para hacer que ese usuario regrese. Entonces vamos a empezar a desbloquearnos, a decir, listo, tengo un tip menú, pero eso es una base en el cual también puedo negociar con mis usuarios. Pero esas negociaciones las recomiendo sean para arriba, ojalá, pero que las hagan en PM. Listo, llegar momentos donde debas de bajar un poquito, pero apréndelo a hacer y luego hazlo en PM, cosa que las otras personas no se enteren en la negociación o si está rebajando o subiendo los precios. En el público. La idea es que todos manejen un estándar de precios. Hay usuarios que no llegan pidiendo simplemente rebajas, simplemente llegan dando. Entonces, por ellos vamos a manejar como esos precios estandarizados en la página principal, pero no quiere decir que vamos a dejar ir dinero. Muchas veces yo digo a los modelos, aprendamos a negociar, si estoy dispuesto a hacer algo sí o no, pero sé y aprende a decir un no para lograr el mejor resultado de esa venta, porque la persona que ya entró a la sala está interesada, sea por la persona, sea por dar tokens. Si está preguntando por un shop, está muy interesada en dar tokens, y es donde yo voy a aprovechar esa emoción del momento para hacer una negociación efectiva y lograr la mejor venta en las mayores cantidades de tokens, digámoslo así. Y ahí es donde quiero que entiendas la importancia de las ventas, tanto en nuestra industria como fuera de la industria, que si te vuelves una buena vendedora te va a servir en todo, o sea, cómo persuadir, cómo trabajar, o sea, desde tu estudio, desde tus relaciones personales, desde todo va a mejorar para bien, porque tú vas a aprender a manejar mejores relaciones, mejores ventas, vas a entender que la venta es dar para recibir, que es un gana y gana, que en el momento que los dos estamos ganando hay una buena venta, no es la venta que tenemos tradicionalmente acá metida de que el buen vendedor es el que enredó y ganó el mayor porcentaje y el otro perdió. No, y los que quieran profundizar mucho, hay libros increíbles de cómo tratar a las personas, hay libros de ventas, hay, por dicho, me pueden preguntar por interno y les puedo recomendar información que les va a servir para crecer muchísimos como modelos. Y si no, sigue nuestro canal, suscríbete, da like, activa la campanita para poder seguir dándote esta clase de información. Que cuando nos damos cuenta es información que nos sirve para todo en la vida. Y no es lo mismo ser una modelo webcam a una excelente modelo vendedora. Es lo mismo que cuando hablo con mi publicista que lleva, digamos, un tiempo aprendiendo habilidades de venta, aprendiendo de neuromarketing, que llega, digamos, lleva un coach conmigo de 6 meses, 7 meses más o menos, en ventas, escuchando información, aprendiendo de un vendedor que lleva años aprendiendo este lindo arte y que ama las ventas, que amo mi arte, amo tener esa venta gana y gana, y que de una otra forma se ha ido contagiando, entendió las ventas y le está yendo muy bien, que incluso pues tiene ahora empresas de Chile que quedan asombrados por su capacitación, por su léxico, que dicen, wow, nos estás dando, o sea, prácticamente la información del community manager, o sea, tienes una información muy avanzada. Y le digo, es que lo que cambió es que es fácil ser, o no es fácil, porque yo respeto todas esas profesiones, incluso soy publicista y no es fácil aprender todo este tema de diseño. Aprender a manejar los programas tiene sus ciencias. Él es un chico que de los 12 años está aprendiendo estos programas, pero no había vendido, no había entendido que para vender todo ese arte
es mejor aprender a vender. Entonces ahora le digo, el plus tuyo y el por qué cada vez vas a cobrar más caro es que ya no eres un publicista con ventas, eres un publicista vendedor. Eso cambia el esquema, porque si uno consigue muchos publicistas normales que saben, que diseñan bien, pero pocos venden, y plus a eso él viene también en una instrucción de principios de éxito. Entonces es un publicista que va a ser puntual, que va a ser disciplinado, que sabe cómo es una buena venta, y esto le da un diferencial. Yo diría que al 90% de publicistas de Armenia que no se han leído un libro de ventas, que quizás algunos sí lo hagan, pero que plus a eso no están trabajando para expresarse mejor en cámara como lo está haciendo él, para aprender a vender mejor su arte. Entonces de ahí de otra forma también es no solo tener la teoría, sino también empezar a practicarla. No te ganas nada con leerte el libro, o sea, vale más 10 onzas de práctica que una tonelada de teoría. Entonces, si aprendes estos pequeños tips, empiézalos a aplicar ya en tu sala y mentalízate en que más que una modelo, te vas a convertir en la mejor modelo y la mejor vendedora, porque cuando llegues a un nivel y empieces a vender tu contenido, vendas tus videos y creces como modelo, esta habilidad que vas a empezar a aprender y que vas a ir desarrollando te va a dar una ventaja muy significativa al lado de otras modelos. Entonces recuerda que para tener los mejores resultados y volverte la mejor vendedora y la mejor modelo, recuerda, eso sí, que no se te olvide que sin capacitación no hay paraíso.